Bienvenidos, buenos días todavía. Es un gusto que estén aquí con nosotros en los Grand Rounds de Gastro. En esta ocasión nos acompaña el doctor Diego García Compeán. El doctor Diego García es egresado de aquí de nuestra facultad y cursó la especialidad de medicina interna aquí en este hospital. Posteriormente hizo su especialidad en Francia. Él regresa y está en el Instituto Nacional de la Nutrición, donde tiene una trayectoria de investigación y hace una maestría en ciencias para posteriormente llegar aquí al hospital como profesor. El doctor Diego García tiene más de 70 publicaciones, varios libros, es un entusiasta acerca de la investigación y ha trabajado con muchos pasantes y eso ha enriquecido mucho el servicio. Dentro de las áreas de su expertise, además de publicar recientemente muchas guías y muchos trabajos acerca de esofagitis eosinofílica, ha tenido un interés especial en realizar cápsulas endoscópicas y probablemente es uno de los primeros que hizo en el país cápsula endoscópica de una manera cotidiana y ordenada y tiene mucha experiencia en ese ramo. Dentro de ese ramo, una de las causas más importantes es el estudiar el sangrado de origen no determinado. Y en esta ocasión, y debido a unos trabajos que también tiene, que seguramente nos va a publicar, el doctor Diego García nos va a hablar de lo que es hemorragia digestiva por angiodisplasias gastrointestinales, su reto de diagnóstico y tratamiento. Muchas gracias, doctor Diego, por venir. Muchas gracias, Alberto, por tus generosas palabras. Me da mucho gusto participar en este round, ya que considero que este es un foro muy apropiado para compartir experiencias y sobre todo dar a conocer la investigación que realizamos en nuestro servicio, nuestro hospital, que no es una investigación que desmerezca ante lo que conocemos a nivel internacional, y no hablo solamente por lo que hacemos el grupo nuestro, sino lo que hace nuestra institución. Bueno, yo les voy a hablar, como bien lo dijo el doctor José Alberto González, de hemorragia digestiva por angiodisplasias gastrointestinales. Enfocaré en mi plática en las angiodisplasias de intestino delgado, que son las que menos se han estudiado y en las que menos se ha publicado. Y al mismo tiempo voy a enfocar también mi plática en demostrar o mostrar, mejor dicho, lo que hemos nosotros realizado en los últimos años en esta línea de investigación, que es una de las más importantes que tiene nuestro grupo en el servicio de gastroenterología. Muy bien, las angiodisplasias son también llamadas angioectasias o telangiectasias y son capilares venosos o arteriales tortuosos y dilatados localizados en la mucosa y submucosa digestiva. Son parte de un grupo de malformaciones vasculares, entre las cuales se encuentran las telangiectasias hemorrágica hereditaria, la ectasia vascular antral gástrica, que por sus siglas en inglés se conoce como GAVE, y la lesión de Dieu-Laffoy. Histopatológicamente son dilataciones tortuosas de arterias y venas en la mucosa y submucosa del tubo digestivo, como se aprecia en la diapositiva. Aquí, por ejemplo, estamos viendo angiodisplasias a nivel de la submucosa y aquí estamos viendo en la mucosa del tubo digestivo. La prevalencia es muy difícil de precisar, ya que la mayoría de las veces son asintomáticas. Los que hacemos endoscopía con frecuencia las vemos de una manera incidental en el 1 al 5% de los casos.
Sin embargo, actualmente que ya se hace cápsula endoscópica y enteroscopía, nos hemos dado cuenta que la mayoría de las angiodisplasias se encuentran en el intestino delgado. Antes pensábamos que las angiodisplasias más frecuentemente se encontraban en colon. Y actualmente sabemos que las más numerosas las encontramos con más frecuencia en el intestino delgado y en la parte proximal del intestino delgado. En el colon se encuentran en el 44% de las veces y en el estómago en el 32%. Sin embargo, puede haber localizaciones en más de un solo segmento, en el 60% de los casos. Las angiodisplasias causan del 5 al 10% de la hemorragia gastrointestinal de origen oscuro, es decir, aquella en la cual el estudio inicial endoscópico no revela la causa de sangrado. Son causas del 50 al 70% de las hemorragias del intestino delgado. En el colon representan el 3 al 40% de las hemorragias y la mortalidad es del 3 al 7%, sobre todo en pacientes ancianos, en pacientes que tienen comorbilidades, como más adelante lo vamos a mostrar. Los factores de riesgo de las angiodisplasias se muestran en la diapositiva. Las vemos con más frecuencia en individuos de edad avanzada. La mayor parte de las veces se presentan en personas por arriba de los 60 años. En enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la estenosis aórtica, en una enfermedad que se conoce como enfermedad de Heide, la asociación de las dos patologías, con el uso de dispositivos de asistencia vascular, en la enfermedad de von Willebrand, tromboembolismo venoso, enfermedad isquémica cardíaca y cirrosis hepática. Sangran con más frecuencia en pacientes que toman anticoagulantes, terapia antitrombótica o antiagregantes plaquetarios. La fisiopatología se basa en tres conceptos importantes. En primer lugar, la contractilidad muscular intestinal, la isquemia tisular y la angiogénesis. La contractilidad muscular intestinal produce congestión vascular, falla de los esfínteres precapilares y tortuosidad de los vasos sanguíneos, como se observa en esta secuencia de figuras. Aquí en esta parte ya están los vasos tortuosos, que son precisamente los que resultan de la contractilidad intestinal, del músculo intestinal incrementado. Esto da lugar a isquemia tisular. La isquemia tisular estimula la secreción de factores angiogénicos, como es el factor de crecimiento endotelial vascular, la angiopoietina 1 y 2 y la endoglina. Por otro lado, enfermedades como la enfermedad de von Willebrand, la estenosis aórtica, producen isquemia tisular o producen fragmentación de multímeros de bajo peso molecular y a su vez estimulan la secreción de factores angiogénicos. Finalmente, la insuficiencia renal crónica puede producir disminución de la adhesión plaquetaria y la agregación también plaquetaria y inducir la hemorragia. Las manifestaciones clínicas de las angiodisplasias las voy a ilustrar con los resultados de un estudio que acabamos nosotros de cerrar en nuestro departamento, en donde observamos la efectividad de los análogos de la somatostatina a largo plazo en el tratamiento de angiodisplasias del intestino delgado. Este estudio comprendió 55 pacientes
y vemos que, como mencioné hace algunos momentos, la mayor parte de ellos son pacientes de una edad mayor de los 60 años, 72.7%, con una o más comorbilidades en el 80%. Estas son las comorbilidades que vimos en nuestro estudio. Una cosa muy interesante es que estos pacientes presentan la enfermedad por largos periodos antes de que se le haga el diagnóstico. Vemos que aquí se tardaron hasta 32 meses en promedio para hacer el diagnóstico de la enfermedad y el paciente estuvo teniendo manifestaciones clínicas, sobre todo sangrados recurrentes. En el 40% la manifestación fue por sangrado oculto, es decir, por anemia nada más, 60% por sangrado visible, 80% de estos pacientes requieren transfusiones sanguíneas repetidas y cerca de la mitad infusión de hierro intravenoso o tratamiento con hierro oral. Esta es entonces el perfil del paciente que tiene angiodisplasias. Es un paciente que por lo general tiene sangrados recurrentes y una afectación muy importante de la calidad de vida. Para ilustrar las manifestaciones clínicas vamos a ver un caso número 1 de un paciente que vimos hace algunos meses. Se trata de un paciente de 57 años de edad con insuficiencia renal crónica, con anticuerpos ANCA positivos, con hemodiálisis. Se le diagnosticó enfermedad de Wegener, tratado con esteroides y metotrexato y pancitopenia. 7 días antes de que nos solicitaran a nosotros en realizar una cápsula endoscópica, el paciente presentó anemia y melena, taquicardia e hipotensión. La hemoglobina se bajó a 4 gramos, necesitó transfusión de 4 unidades. Se le hizo una endoscopía, la cual fue negativa, y la colonoscopía solamente mostró sangre sin mostrar una lesión definida. Le realizamos la cápsula endoscópica y vean ustedes lo que encontramos: lesiones tipo 2 de yeyuno, en yeyuno. Después voy a definir cuáles son los tipos de lesión que nosotros hemos establecido, pero las lesiones en este caso sangraban activamente. Aquí vemos el sangrado en el yeyuno proximal no pulsátil. Se realizó una enteroscopía en estas condiciones, una enteroscopía de doble balón, no lográndose objetivar lesión y dar tratamiento endoscópico, por lo cual se decide realizar embolización angiográfica deteniendo la hemorragia, pero recurrió a las 24 horas, por lo cual se decidió intervenir quirúrgicamente haciendo una resección segmentaria y el resultado de patología fue angioectasias en yeyuno. El otro lado de la moneda es el paciente que sangra de una manera repetida, de una manera crónica durante mucho tiempo. Y aquí lo vamos a ilustrar en este caso. Es un paciente de 69 años de edad con diabetes mellitus, tratado con Jardiance, 25 miligramos. El paciente tenía cardiopatía isquémica, por lo cual se le aplicó un stent por angioplastía en el 2012. Posteriormente tomó clopidogrel y ácido acetil salicílico. Posteriormente, en el 2013, el paciente presentó anemia y síndrome anémico. La hemoglobina bajó a 5 gramos por decilitro. Se le realizaron 2 endoscopías y una colonoscopía, no objetivándose la lesión responsable del sangrado, necesitando una transfusión de sangre. El 2015 le realizamos la cápsula endoscópica y vean ustedes las lesiones que vimos: lesiones tipo 3, lesiones muy congestivas, rojas,
de un color rojo vinoso en yeyuno. El paciente no se le dio ningún tratamiento específico. 4 años después lo volvimos a ver y la historia que encontramos en este paciente es un paciente con reducción recurrente de la hemoglobina de 7 a 9 gramos por decilitro cada 6 a 8 semanas, tratado con hierro intravenoso hasta la actualidad. Este paciente ejemplifica a la mayor parte de los pacientes con angiodisplasia, es decir, pacientes que tienen sangrados recurrentes y que se hacen dependientes de tratamientos a bases de infusión de hierro o bien transfusiones de sangre. En ese estudio que acabamos nosotros de publicar el mes pasado, que es una revisión crítica de angiodisplasias gastrointestinales, proponemos una clasificación endoscópica. Y aquí ilustramos en estas fotografías los tipos endoscópicos que nosotros proponemos en esta nueva clasificación. Esta clasificación no existe a nivel internacional. Es una propuesta de nuestro grupo de trabajo. Y esta clasificación la proponemos de la forma siguiente. Lesiones tipo 1, aquellas lesiones que sangran de una forma activa, es decir, están sangrando de una forma no pulsátil. Tipo 2, aquellas lesiones que tienen estigmas de sangrado reciente, es decir, que tienen coágulo adherido o que tienen úlcera o tienen una erosión en el centro de la lesión. Lesiones tipo 3, aquellas lesiones muy congestivas que se presentan como manchas rojas de un rojo intenso. Y lesiones tipo 4, aquellas que son poco congestivas y que se presentan como lesiones de un rojo pálido. La frecuencia que nosotros vimos en el estudio que analizamos en una diapositiva anterior de este tipo de lesiones, vimos que las que con mayor frecuencia se presentan son las tipo 3, es decir, estas, alrededor de la mitad de las veces. Seguido del tipo 4, finalmente tipo 2 y tipo 1. Esta clasificación endoscópica tuvo como finalidad también estimar las implicaciones clínicas y pronósticas, no solamente presentarla porque sí o por tener nada más diferentes aspectos endoscópicos, sino la implicación que tiene esta clasificación es ver cuáles son las características clínicas y sobre todo la probabilidad de recurrencia hemorrágica. Y vemos lo siguiente, las lesiones tipo 1, obviamente que tienen una causalidad de sangrado certera, están sangrando. Las manifestaciones clínicas con frecuencia son de un sangrado visible, y con una alta frecuencia de inestabilidad hemodinámica. La probabilidad de recurrencia de sangrado en estas lesiones es muy alta. Las lesiones tipo 2, la causalidad de sangrado es alta. Las manifestaciones clínicas con frecuencia dan sangrado visible. Con menos frecuencia dan inestabilidad hemodinámica que en las lesiones tipo 1. Y la probabilidad de recurrencia de sangrado es muy alta. Las lesiones tipo 3, la causalidad de sangrado es moderada. Las manifestaciones clínicas presentan sangrado oculto o sangrado visible y con poca o nula frecuencia inestabilidad hemodinámica. La probabilidad de recurrencia de sangrado es moderada y con frecuencia estos pacientes se hacen dependientes a los suplementos de hierro y de transfusiones de sangre. Finalmente, en las lesiones tipo 4, la causalidad de sangrado es baja o nula. Con frecuencia estos pacientes presentan anemia nada más, no presentan sangrado visible.
y en estos pacientes se recomienda descartar una causa extradigestiva de esa anemia y la probabilidad de recurrencia es muy baja. La historia natural de estas lesiones también la hemos estudiado. Nuestro grupo ha estudiado la historia natural y les estoy presentando los resultados de un estudio que vamos a presentar próximamente en la Semana Nacional de Gastroenterología de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, de 36 pacientes, los cuales seguimos durante un promedio de 26.5 meses, con un rango de 2 a 144 meses sin tratamiento, para ver la frecuencia de resangrado. Y encontramos que la mayor parte de las veces, 72.2% de las ocasiones o de los pacientes, van a tener recurrencia de sangrado en algún momento de este seguimiento. El intervalo de confianza, el 95%, fue de 62 a 82%. Y en esta gráfica, esta curva de Kaplan-Meier, en donde seguimos a los pacientes a lo largo de 60 meses, vean ustedes cómo la frecuencia de resangrado a 6 meses fue de 22%, a 12 meses fue de la mitad de ellos, a 24 meses fue de 68% y al cabo de 3 años prácticamente todos tenían resangrado, recurrencia de sangrado, el 80% de los casos. La manifestación de la recurrencia fue en la mayor parte de las veces necesidad de transfusión sanguínea. Sin embargo, hubo pacientes que tuvieron sangrado visible, que tuvieron necesidad de administración de hierro oral o intravenoso. El tercio de los pacientes requirió reingreso hospitalario y murieron 8.3 pacientes relacionados con los sangrados. Fundamentalmente fueron pacientes de edad avanzada con comorbilidades como comorbilidades cardiovasculares o insuficiencia renal crónica. Esto entonces nos ilustra cuál es el devenir o cuál es la evolución de estos pacientes en el transcurso del tiempo. Y esto es precisamente lo que afecta la calidad de vida de estos pacientes, ya que requieren hospitalizaciones frecuentes, atención médica frecuente y con mucha frecuencia. Como lo vimos en una diapositiva anterior, a esos pacientes no se les hace un diagnóstico hasta que se les enfoca de una manera adecuada, se les hace una cápsula endoscópica o se les hace una enteroscopía y se les por este medio se les hace el diagnóstico. En este mismo estudio revisamos cuáles fueron los factores que nos pronosticaban el resangrado y aplicamos una regresión logística a estos pacientes y estudiamos las comorbilidades, estudiamos los datos clínicos del sangrado y las características endoscópicas. Y vimos que el único factor que nos permitía pronosticar la recurrencia hemorrágica fueron las características endoscópicas. Y aquí aparece un término que se llama CESBAI. El CESBAI es un score que nosotros hemos construido y lo hemos propuesto para precisamente predecir la recurrencia hemorrágica de sus pacientes y enseguida lo voy a describir. Aquí lo más importante es que no hubo ningún otro parámetro que nos predijera la recurrencia hemorrágica excepto las características endoscópicas y este score que en esta diapositiva voy a explicar. Este score nosotros lo construimos, nuestro grupo,
se basa en 3 parámetros: localización, número y tipo endoscópico de las angiodisplasias. En la localización dividimos en 2 tipos o 2 partes, L1 y L2, cuando las angiodisplasias se localizan en la mitad o en las 2 mitades del intestino delgado. Esto es un score para angiodisplasias de intestino delgado. El número la dividimos en 3 niveles, N1, N2 y N3, de acuerdo a la cantidad de angiodisplasias que se contabilicen en el estudio. Y el tipo endoscópico, utilizamos la clasificación endoscópica que describí en una diapositiva anterior. Acuérdense, el tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, y a cada una de estas clasificaciones le dimos un puntaje, de tal manera que para calcular el CESBAI multiplicamos el puntaje obtenido en L, en localización, por 1, el puntaje obtenido en N o número por 2, y el puntaje de los tipos de lesión por 3, y esto nos da de 6 a 20 puntos. Con este score o con este instrumento pretendemos nosotros no solamente evaluar la severidad de la enfermedad, sino, como dije, pronosticar la recurrencia de sangrado, con el objetivo de aplicar medidas adecuadas de acuerdo a su gravedad y de acuerdo a la inminencia de la recurrencia del sangrado, que más adelante vamos a tratar al revisar los diferentes tratamientos que existen de estas lesiones. Este score es el tema de tesis del doctor Ángel del Cueto. Aquí estamos viendo, lo va a validar, y con esto contamos con la colaboración del doctor José Alberto González, del doctor Aldo Azael Garza Galindo y el doctor Joel Omar Jaques Quintana, quienes en conjunto con un servidor vamos a validar este instrumento y vamos a ver qué sale. Si esto se logra reproducir en todos los observadores, entonces le va a dar validez, le va a dar peso para que pueda ser utilizado como un instrumento de pronóstico de recurrencia de sangrado de las angiodisplasias. Pero esto está en veremos. A ver qué nos dice el doctor Ángel al cabo del tiempo en que finalice esta evaluación. Vamos a entrar a un aspecto muy importante de las angiodisplasias, que es el tratamiento, y aquí es importante puntualizar que hay diferentes tipos de tratamiento. Los hemos dividido en tratamiento hemostático, tratamiento profiláctico y de rescate. En el tratamiento hemostático tenemos también diferentes modalidades de tratamiento: el radiológico, el endoscópico. El radiológico consiste en la embolización angiográfica selectiva mesentérica, procedimiento que hacen los radiólogos intervencionistas, obviamente. Tratamiento endoscópico, que lo realizamos nosotros, los gastroenterólogos. Y aquí tenemos la coagulación y los tratamientos por presión. En la coagulación hay varios procedimientos de coagulación con argón plasma, que es el más utilizado. Más adelante voy a decir por qué es el más utilizado y el más seguro. Tenemos también la corriente monopolar, la corriente bipolar y el láser. Último tratamiento, tenemos muy poca experiencia en este tratamiento porque es muy caro y tiene muy poca disponibilidad. Como dije, el que se utiliza con mayor frecuencia es el argón plasma. Los tratamientos endoscópicos por presión, tenemos los hemoclips y las ligaduras. También tenemos muy poca experiencia nosotros en general con este tipo de tratamientos. Hay muy poco publicado a nivel internacional.
y en general se utilizan como tratamientos de rescate cuando han fallado, por ejemplo, los tratamientos de coagulación. Entre los profilácticos tenemos los fármacos. De los fármacos tenemos 3 que se han utilizado. Actualmente se utilizan nada más 2. Sin embargo, voy a hablar de los 3. Tratamientos hormonales, análogos de somatostatina y talidomida, y finalmente el tratamiento quirúrgico, que es el tratamiento de rescate, que es el tratamiento que se lleva a cabo cuando nada ha funcionado. Afortunadamente, cada vez son menos los pacientes que se operan, ya que la morbilidad intraoperatoria y la mortalidad son muy elevadas. El tratamiento radiológico consiste en la embolización mesentérica selectiva por angiografía y consiste en la cateterización selectiva de la mesentérica. En primer lugar, para poner en evidencia una lesión, como se ve en esta fotografía. Aquí, por ejemplo, está cateterizada la mesentérica superior, se inyecta material de contraste y se encuentra ahí una angiodisplasia. Acto seguido, se inyecta un material, microcoils, esponjas, etcétera, etcétera, para embolizar ese vaso sanguíneo que tiene la angiodisplasia para cohibir la hemorragia. Fíjense ustedes el resultado. Esto es después de la embolización, se vuelve a inyectar material de contraste y donde se veía la angiodisplasia ya no se ve nada. En esto consiste entonces la embolización mesentérica selectiva por angiografía. Tiene una efectividad muy alta, del 80 al 90% de los casos. Sin embargo, las complicaciones son altas o relativamente altas. Hasta el 10% de los pacientes pueden presentar complicaciones y en el 2% son complicaciones severas. Claro que esto va a depender también de la experiencia del radiólogo intervencionista. Sin embargo, en general, esto es lo que se reporta en la literatura. Y son complicaciones severas, como infarto mesentérico, disección arterial, trombosis y pseudoaneurismas. Es por esto que la indicación tiene que ser muy restringida y se indica en pacientes con hemorragias graves, con inestabilidad hemodinámica por lo general y en lesiones inaccesibles a la endoscopía, particularmente en el intestino delgado. Estas son las indicaciones entonces de este procedimiento. Vamos a revisar los tratamientos endoscópicos, que es en donde más tenemos experiencia, los gastroenterólogos. El mecanismo es coagulación. Y la coagulación, ya les dije, hay varios métodos endoscópicos. También les comenté que el más utilizado es el argón plasma. El argón plasma consiste en pasar una mezcla de corriente eléctrica con gas argón. Si ven ustedes, no hay contacto, es decir, entre el catéter o el probe y la pared del intestino. Por eso se considera que es un procedimiento de no contacto, a diferencia de los otros, como es la corriente monopolar, bipolar, en donde sí hay un contacto. Esta diferencia no es nada más una curiosidad, sino tiene implicaciones, ya que los métodos de no contacto, como es el argón plasma, tiene poca penetrabilidad o penetrancia, y esto hace que la probabilidad de perforación sea menor. Es por eso que se utiliza como tratamiento de elección. En cambio, los procedimientos de contacto penetran de una manera más importante y con frecuencia más alta puede haber una perforación del tubo digestivo. El efecto hemostático del argón plasma es similar al de la embolización mesentérica, sin embargo tiene menos complicaciones.
y se utiliza el tratamiento de coagulación en angiodisplasias de estómago, de colon y de intestino delgado, obviamente accesibles al endoscopio, ¿verdad?, con sangrado activo y una cantidad limitada para ser tratada. Y hasta aquí, pues está muy bien este tipo de tratamiento. Bueno, aquí les voy a mostrar otro procedimiento de coagulación, como les dije hace unos momentos. Aquí tenemos la corriente bipolar. La corriente bipolar utilizamos un accesorio que se conoce como Gold Pro, que nos permite inyectar antes de coagular. Podemos inyectar solución salina con epinefrina, ¿verdad?, formar un colchón para disminuir o reducir la frecuencia de perforación. Y finalmente, con este espiral, ¿verdad?, pasamos la corriente eléctrica bipolar y vean ustedes los resultados. Aquí, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene un chorro de sangre, es un paciente que tiene una lesión de Dieu-Laffoy, y vean ustedes cómo después de la coagulación lo que queda. Este es entonces el efecto que produce la corriente bipolar y es muy diferente a la que se observa después de utilizar el argón plasma. El hemocliping y la ligadura endoscópica, como mencioné hace unos momentos, tenemos poca experiencia con este procedimiento. No sé si el doctor José Alberto González a lo mejor nos pueda ilustrar si ha hecho hemocliping en pacientes con angiodisplasias. En el caso mío yo jamás lo he hecho. ¿Aldo? Dieu-Laffoy, pero anecdótico. En Dieu-Laffoy, nada más en forma anecdótica. ¿Tú has hecho hemocliping, José Alberto? Casi siempre argón plasma. Sí, argón o el bipolar, que es el que a veces El bipolar. y sí, ligadura un poco más que los mismos. Ligadura también. Porque con la ligadura también tenemos poca experiencia a nivel internacional, hay pocas publicaciones generalmente, y no me dejará mentir el doctor José Alberto González, estas técnicas las utilizamos cuando ha fallado la coagulación. Casi siempre sí, porque es más fácil así quemarlas por la como está. Claro, es más fácil. Para hacer la ligadura tendrías que sacar el equipo, volver a armarlo. Claro, volver a claro, pasar. claro. Entonces, Claro. generalmente lo de la ligadura en las angiodisplasias, como dices, es en el estómago. Sí, claro, claro. Por facilidad de entrar y salir. Pero hablando de intestino delgado, casi siempre es los otros métodos. Claro. Muy bien. Sin embargo, hay que revisar cuál es la efectividad a largo plazo de estos tratamientos endoscópicos. Y aquí tenemos una diapositiva en donde lo ilustra bastante bien. Les digo porque cuando un médico me manda a un paciente para que le haga una cápsula endoscópica y le reporto que tiene angiodisplasias sangrantes, ¿verdad?, lo primero que se le viene a la mente es, como una solución, es coagular las lesiones por medio de endoscopía. Sin embargo, hay que preguntarse cuál es la efectividad a largo plazo de estos procedimientos. Y esto ya está muy bien estudiado. Y les presento los resultados de este estudio, en donde se hizo una revisión sistemática de la literatura, 24 artículos en donde se compara el tratamiento endoscópico, o sea, la coagulación, contra el no hacer nada. Y vean ustedes que la recurrencia hemorrágica fue similar a los pacientes a los que no se les dio tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que probablemente, bueno, no probablemente, sino que seguramente este procedimiento es muy efectivo como tratamiento hemostático, sin embargo es poco efectivo para prevenir a largo plazo la recurrencia. Y la explicación puede estar en alguna de estas limitaciones del tratamiento endoscópico, es que puede haber presencia de lesiones en otros segmentos del tubo digestivo. Acuérdense que el 60% de las veces los pacientes tienen angiodisplasias en más de un segmento.
Hay dificultad para ver las lesiones, mala preparación del paciente u ocultamiento detrás de los pliegues y finalmente falta de experiencia del observador en detectar lesiones atípicas que pueden sangrar. Entonces, estas son las limitaciones del tratamiento endoscópico y por lo que yo pienso, ¿verdad?, que puede haber una falta de efectividad a largo plazo en el tratamiento endoscópico. Vamos a revisar el tratamiento profiláctico, básicamente a base de fármacos. Los 3 tratamientos que mencioné hace unos momentos son antiangiogénicos y son hormonales, la talidomida y los análogos de somatostatina. Los hormonales ya no se utilizan. Los hormonales eran anticonceptivos, de los que utilizan las mujeres para como método anticonceptivo. Sin embargo, ya no se utilizan debido a un estudio que fue publicado en 2001 por el doctor Junquera, en donde trató pacientes con angiodisplasias con hormonales y los comparó contra placebo y vean ustedes que no hubo diferencia en la recurrencia de sangrado. A raíz de este estudio ya no se utilizan más estos fármacos. Ahora se utilizan la talidomida y los análogos de somatostatina. Con la talidomida tenemos muy pocos estudios publicados que valgan la pena. Aquí tenemos 2 de ellos. El que me parece más interesante es el publicado en el 2011 por el doctor G, donde compara a 2 cohortes, una tratada con talidomida, 100 miligramos al día por 4 meses contra hierro oral por 4 meses también y un seguimiento de 39 meses. Vean ustedes que el doctor G encontró una respuesta favorable a los tratados con talidomida del 71.4% versus el 3.7% en pacientes tratados con placebo y reportó efectos colaterales no significativos. En esto sí hay que puntualizar que otros estudios han reportado efectos colaterales más frecuentes, incluso que obligan a suspender el tratamiento. Sin embargo, en este estudio, el doctor G así lo reportó. Vamos a ver entonces los análogos de somatostatina. Los estudios que a mí me parecieron más importantes fueron estos 6 estudios, de los cuales 2 son con octreótido y 4 son con lanreótido. El lanreótido es un análogo de somatostatina de efecto prolongado. Los estudios realizados con octreótido, el más importante es el de el doctor Junquera, publicado en 2007, en donde trata 2 cohortes, una con octreótido a la dosis de 50 microgramos cada 12 horas, en comparación con placebo, durante 12 a 24 meses, y vean ustedes que hubo una diferencia estadísticamente significativa en la recurrencia hemorrágica. Hubo menor recurrencia hemorrágica en los pacientes tratados con octreótido en comparación con los tratados con placebo. Y reportó efectos colaterales adversos mayores que obligaron la suspensión del tratamiento en un 3.1% de los pacientes. El resto de los estudios hechos con lanreótido, es decir, con análogos de somatostatina de largo efecto, son estudios que no son controlados, vean ustedes, pocos pacientes, se han dado de 10 a 20 miligramos de lanreótido por mes, por 12 meses, por 3 meses, y los resultados se reportan de una manera un poco no ortodoxa, es decir, eficacia completa, parcial o no respuesta, cosa que no convence de una manera completa sobre la efectividad verdadera del tratamiento, por lo que se puede concluir que respecto a los análogos de somatostatina todavía no está demostrada la efectividad a largo plazo
como tratamiento profiláctico y está precisamente en vías de demostrarse. Con esto en mente, nosotros realizamos un estudio, a los cuales vimos la efectividad a largo plazo de los análogos de la somatostatina como tratamiento de angiodisplasia de intestino delgado. Hicimos un estudio prospectivo y lo acabamos de cerrar. Este estudio, los resultados los vamos a presentar en el próximo Congreso Nacional de Gastroenterología. En él ha trabajado el doctor Cueto, el doctor Alan Jiménez, el doctor José Alberto González, etcétera. Y aquí tenemos los resultados. Tratamos 55 pacientes, a 36 no les dimos nada, no tienen nada de tratamiento, y a 19 los tratamos con análogos de somatostatina. Aquí estamos comparando los dos grupos para ver si son semejantes desde un punto de vista clínico, desde un punto de vista demográfico o de los hallazgos endoscópicos, y vimos que en el grupo terapéutico había pacientes con mayor edad, que tenían más comorbilidades. Sin embargo, en el resto de los parámetros, sobre todo los relacionados con las características de sangrado o las características endoscópicas, no había diferencia estadísticamente significativa, lo que quiere decir que ambos grupos se podrían considerar como comparables. Al grupo terapéutico lo tratamos con octreótido en la mayor parte de las veces, en el 70% de los casos, y lanreótido en el resto de los pacientes, a la dosis que está mencionada aquí en esta diapositiva. Durante un promedio de 7 meses, con un rango de 2 a 24 meses, y seguimos a los pacientes, en el caso del grupo terapéutico, alrededor de 1 año, y los controles alrededor de 2 años. Vean ustedes la diferencia que encontramos con respecto a la recurrencia hemorrágica. Esta curva de Kaplan-Meier que realizó el doctor Martín Hua, vemos que los pacientes que recibieron el tratamiento con análogos de somatostatina resangraron significativamente menos que los pacientes a los cuales no recibieron ningún tratamiento. Alrededor de los 6 meses se empezó a separar la recurrencia, de tal manera que aquí se observa una amplísima diferencia de los resultados. Aquí vimos que los resultados fueron, en cuanto a la recurrencia de sangrado, hubo una disminución de la hemoglobina de una manera significativa en los pacientes controles, tuvieron una mayor necesidad de transfusión, tuvieron mayor reingreso hospitalario que los pacientes tratados con análogos de somatostatina, una muerte la cual no fue estadísticamente significativa. Sin embargo, el 8.3% de los pacientes controles tuvo fallecimiento. Y en los efectos adversos, aquí encontramos que el tercio de los pacientes que recibieron tratamiento tuvieron efectos adversos, de los cuales en 2 casos tuvimos que suspender el tratamiento debido a la severidad de los efectos colaterales. En conclusión, entonces, consideramos que los análogos de somatostatina son un buen tratamiento, un tratamiento efectivo, al menos en nuestra experiencia, para reducir la recurrencia hemorrágica en pacientes que tienen angiodisplasias de intestino delgado. Bueno, vamos a ver qué diferencia existe entre dar un tratamiento combinado versus un tratamiento aislado en los resultados a largo plazo. Y aquí en esta diapositiva vemos un estudio en donde se compara un tratamiento combinado, es decir, un tratamiento hemostático en asociación con un tratamiento profiláctico en comparación con un tratamiento hemostático nada más. Vamos a ver que hay diferencias muy interesantes en cuanto a los resultados. Por ejemplo, en este estudio se dio
como tratamiento hemostático argón plasma, coagulación con argón plasma y tratamiento profiláctico, lanreótido de la dosis de 60 a 120 miligramos por mes durante 45 meses. Y vean ustedes que los que recibieron coagulación sola tuvieron más recurrencia, tuvieron más requerimiento de transfusión y más episodios de resangrado y menos mejoría de la hemoglobina. Lo que nos dice, y ese estudio es muy relevante porque es el único estudio que encontramos en donde se compara un tratamiento combinado con un tratamiento aislado, ¿verdad? Nos dice de que es mejor dar una combinación de tratamiento para reducir la recurrencia a largo plazo de estos pacientes. Finalmente, ya para terminar, en la publicación que hicimos el mes pasado, en el World Journal of Gastroenterology, a falta de guías terapéuticas que no existen a nivel internacional para tratar ese tipo de pacientes que son muy complejos, muy complicados, nosotros propusimos este algoritmo de tratamiento y lo dividimos en dos tipos de angiodisplasias. Angiodisplasias de estómago y de colon, angiodisplasias de intestino delgado. Si hay sangrado visible y hay inestabilidad hemodinámica, recomendamos nosotros la embolización radiológica. Si falla la embolización radiológica, como fue el caso del paciente número 1 que presenté anteriormente, entonces pues obviamente hay que intervenir quirúrgicamente, como se hizo con el paciente número 1 que presenté. Si no hay inestabilidad hemodinámica, entonces podemos optar por dos conductas. Si hay sangrado visible en las lesiones, pues entonces dar un tratamiento hemostático y en este caso dar un tratamiento endoscópico seguido por un tratamiento profiláctico como es fármacos. Y aquí estamos aplicando en este algoritmo lo que hemos aprendido nosotros con nuestra experiencia. Si no hay sangrado activo en las lesiones, entonces se puede dar un tratamiento farmacológico profiláctico y si hay falla, pues se puede optar por dar un tratamiento endoscópico a demanda, es decir, realizarlo cada vez que el paciente sangre. Si hay una falla de este tratamiento, entonces optar por una evaluación quirúrgica. Ahora, angiodisplasias de intestino delgado que tienen sangrado oculto, pues se puede dar un tratamiento farmacológico. De los tratamientos farmacológicos, pues sugerimos dar talidomida o dar análogos de somatostatina con las limitaciones que ya conocemos. Si hay fallas de este tratamiento, en este caso, investigar otra fuente de sangrado. Por otro lado, pacientes con angiodisplasias de estómago y de colon que tienen sangrado oculto, se puede dar tratamiento farmacológico o tratamiento endoscópico a demanda. En conclusión, las angiodisplasias gastrointestinales son un problema médico frecuente. Pueden poner en riesgo la vida y afectan la calidad de vida. Son de difícil diagnóstico, particularmente las de intestino delgado. Son de difícil tratamiento y no hay guías terapéuticas actuales. No existen instrumentos endoscópicos o clínicos para estimar gravedad o pronóstico de resangrado. Los tratamientos actuales tienen serias limitaciones y el conocimiento futuro sobre la patofisiología, es decir, sobre la angiogénesis en forma específica, permitirá un diagnóstico más acertado y un tratamiento dirigido más eficiente. Ok, muchas gracias por su atención. Tenemos unos minutos para preguntas y respuestas. Sí, claro. O sea, ¿alguna pregunta acerca de este tema, que es un tema que generalmente no se toca en muchas cuestiones o libros de texto porque pues anteriormente no había manera inclusive de tener una precisión diagnóstica de los pacientes? Entonces, sí, hay varias así consideraciones que
que quería comentar acerca de que se habló de las angiodisplasias, pero probablemente el método más frecuente usado es la cápsula. Entonces yo quisiera preguntarte, Diego, acerca de cuándo tú, porque está aquí la gente de medicina interna, recomiendas hacer la cápsula o en qué momento, si el sangrado, por decir, alguien que se le detecta anemia y que no sabe si está sangrando, que le hicieron unos estudios, en qué momento se hace una cápsula, o alguien que dice, oye, fíjate que sí está sangrando y no sé, ya le hicimos una endoscopía y un estudio de superior y una colonoscopía, pero ahorita está muy estable y dices, le hago el estudio, no se lo hago, lo egreso. ¿Cuáles serían esas recomendaciones para la gente, para hacerlo más práctico en ese punto de diagnóstico? Bueno, esta pregunta es muy importante y a la vez no es tan fácil de responder, sobre todo en paciente que tiene anemia, que no tiene sangrado visible. Porque lo que uno tiene que preguntarse es si esa anemia proviene de una fuga microscópica a nivel del tubo digestivo. En ocasiones tenemos anemia causada por trastornos hematológicos o por algunos trastornos que no son digestivos. Entonces aquí, en este caso en particular, la respuesta es un poquito difícil. Hay que evaluar de una manera exhaustiva al paciente, es decir, hacer guayacos o hacer la prueba inmunológica para buscar sangre oculta en heces. Si esta es negativa, pues buscar alguna otra fuente de sangrado antes de realizar una cápsula endoscópica. Claro que la mayor parte de las veces la anemia es por pérdida sanguínea a nivel de tubo digestivo. Sin embargo, cuando los estudios endoscópicos son negativos, el pedir una cápsula ya es un poquito más difícil por costos. Entonces, yo sugiero estudiar de una manera exhaustiva al paciente, tratar de descartar un origen no digestivo. Si se hace esto, entonces se pide una cápsula endoscópica con la idea de encontrar alguna lesión en el intestino delgado que pudiera explicar esta anemia. Y cuando ya es un sangrado evidente, pero la endoscopía superior no te da nada y la colonoscopía tampoco, ¿cuál sería el mejor momento que lo recomendarías? Ahí es más fácil de indicar un estudio para revisar el intestino delgado, de los cuales el primer estudio que se pide es la cápsula endoscópica. El mejor momento es cuando el paciente está sangrando activamente, ya que se ha visto que cuando hay un sangrado que se ha detenido entre 1 y 2 semanas, ya después, cuando se hace la cápsula endoscópica, el rendimiento diagnóstico es menor que cuando se hace cuando el paciente está teniendo evacuaciones activas o evacuaciones actuales con sangre. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Sí. A ver, Martín. No te oigo. Muchas gracias por la plática. Cuando llevas al paciente al procedimiento de cápsula endoscópica, ¿hay algún nivel de hemoglobina o alguna preparación previa al paciente de la cuestión de transfusiones para llevar al paciente a la cápsula endoscópica? No sé si la hipervolemia aumente que se vea más el sangrado, etcétera, o nada más posterior al identificar que en la endoscopía y en la colonoscopía pues no viste y que el foco es intestino delgado. A ver, no entendí tu pregunta. ¿Tienes que llevar al paciente alguna especie de nivel de hemoglobina diferente a lo ya establecido o es exactamente...? No se necesita ese tipo de medidas, se puede realizar a cualquier nivel de hemoglobina que tenga el paciente. Okay. Esa era tu pregunta. Uh-huh. Sí, no se necesita hacer maniobras de reposición de sangre antes de hacer la cápsula endoscópica. La cápsula endoscópica es un estudio ambulatorio, entonces no requiere sedación, no requiere ninguna otra maniobra que ponga en riesgo la seguridad del paciente.
No sé si hay algún otro comentario de este tema, y pues como pueden ver, pues hay muchas cosas que se pueden investigar, sobre todo cuestiones realmente novedosas, que es esto y esta propuesta del doctor Diego de tratar de uniformizar al menos el estudio de estos pacientes, porque en muchas áreas o en muchos centros se tienen opiniones así un poco diferentes. En algún momento decías, no, tienes que hacerle a todos los pacientes una enteroscopía si tienen un sangrado activo y no les hagas una cápsula, y luego pues hazlo complemento con cápsula y estudios de enteroscopía al mismo tiempo. Entonces, no sé si tienes algo más que comentar, Diego, por favor. Sí, existe, nada más lo que tú acabas de mencionar, vale la pena ampliarlo un poco. Existe una cierta polémica entre si hacer la cápsula endoscópica cuando el paciente está teniendo sangrado profuso y tiene inestabilidad hemodinámica. Unos dicen, pues mejor hazle una enteroscopía, ¿verdad? Si está sangrando y encuentras la lesión, pues aprovechas para darle un tratamiento hemostático, en este caso argón plasma. Y otros dicen, no, pues tienes que hacerle la cápsula endoscópica. Yo en lo particular creo que paciente que está teniendo sangrado activo, que tiene inestabilidad hemodinámica, ¿verdad? Yo creo que sí se trata de escoger entre cápsula endoscópica y enteroscopía, preferiría hacerle una enteroscopía. Si la enteroscopía nos permite situar la lesión, ¿verdad?, y dar tratamiento hemostático, qué bueno, pero si no nos permite realizar ese tipo de tratamiento, hay que llevarlo a radiología para que le hagan una embolización, primeramente una angiografía, detectar la causa del sangrado y una embolización. En este caso, la cápsula endoscópica quedaría en tercer plano. Doctor, muchas gracias por la plática. Y una cuestión sería, ¿qué opinión tiene respecto a las dosis utilizadas de análogos de somatostatina en los estudios ya publicados con las dosis que usted ha utilizado en sus pacientes? Sí, eso es muy importante porque las dosis que se han utilizado son dosis más altas de las que nosotros utilizamos. Y recuerden ustedes que son medicamentos muy caros. Son medicamentos que incrementan mucho los costos de tratamiento. Entonces, el hecho de que nosotros hayamos utilizado dosis menores, estamos utilizando 100 microgramos cada 48 horas, en la mayoría de los pacientes, con una efectividad buena, reduce los costos, de tal manera que los hace más accesibles a ser utilizados por pacientes fuera de incluso algún sistema médico. Muy bien. Esto, lo que acabo yo de mencionar, es una primicia porque no se ha publicado antes. Precisamente es lo que nosotros vamos a contribuir al publicar este trabajo que acabamos de terminar, es decir, dosis bajas a menor costo de tratamiento. Adelante. Doctor, muchas gracias. Nada más quería preguntarle, ¿usted generalmente cuánto tiempo deja el tratamiento combinado? La profilaxis, por ejemplo, con la ancreótide, la mencionó por 45 meses. Sí. ¿Con octreotide cuánto sería? Esa es una pregunta de los 64,000 pesos, porque nadie sabe, no sabemos qué es lo que pasa. Yo en lo personal creo que los antiangiogénicos nos permiten reducir, no desaparecer a lo mejor sí desaparecen, yo no te lo puedo decir, reducir las lesiones angiodisplásicas, a lo mejor las desaparecen, pero nadie ha hecho una investigación en la cual se demuestre esto, de que los análogos de somatostatina desaparecen las lesiones y sobre todo que permiten que después de que detienes el tratamiento, permiten de que el paciente ya no sangre por un periodo prolongado de tiempo. Eso no se conoce. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor. Gracias por la plática. Gracias.